Entonces, bueno, mi nombre es Héctor Muñoz Romero, soy profe del Departamento de Ingeniería Mecánica de una buena cantidad de años, no lo voy a decir mejor. Mi grado es de magíster, lo hice en la Universidad Federal de Santa Catarina y para que sea coloquial esto, allá vine a conocer lo que era la electrónica porque mi trabajo consistió en, en actualizar un torno CNC que para la época era de tecnología antigua, década del 70, y incorporarle un controlador nuevo de, para ustedes todo es antiguo, pero para mí en aquella época no, de 1990. Entonces, como ingeniero mecánico con formación exclusiva de mecánica, fue muy entretenido para mí empezar a comer componentes electrónicos y producto de ello, llevo en general más de 30 años haciendo proyectos relacionados con este tema que mezclándolo con la mecánica, la electricidad, la electrónica y la parte de programación, instrumentación y control, ahora recibe el nombre de productos mecatrónicos. Entonces, en ese contexto, llevado, digamos, una buena parte de mi trabajo está orientado en ese contexto. Y a modo de un resumen rápido, dado el poquito tiempo, ¿verdad? Aquí se representa la evolución de cómo la industria ha partido desde la agricultura, donde inicialmente, ¿verdad?, el ser humano empezó a vivir en forma sedentaria, hasta nuestros días que estamos situados por aquí. Entonces, hay una buena parte particularmente en Chile, en donde el grado de automatización está todavía en la versión 3.0, en donde las máquinas trabajan en forma automática, pero desvinculadas unas de otras. Y la etapa que estamos viviendo en la actualidad es una etapa de transición, por cierto, en donde ahora los equipos, la idea es que interactúen unos con otros, se comuniquen y por consiguiente bajo los software respectivos pueden ir armonizando su quehacer para trabajar en forma interconectada. Y la visión que ya viene, que a ustedes como son jóvenes les va a tocar vivir entre la 4.0 y la 5.0, en donde es la tecnología la que debe estar al servicio del hombre y no como ahora, ¿verdad? Que todavía es más bien el hombre al servicio de la tecnología. Por eso están ese par de figuritas ahí, ¿ok? Entonces, en ese contexto, mi desarrollo está más o menos por aquí, diría yo, ¿eh? Entre el 3.0 y el 4.0. Como ya me anticipé, el concepto de productos mecatrónicos implica, ¿verdad?, que debe englobar nuestras ingeniería, la ingeniería dura de la ingeniería mecánica, ¿verdad?, la electricidad y la electrónica que está por aquí, control y computación, todo eso trabaja interconectado para estructurar sistemas, lo que hace unos 10 años atrás no era tan claro porque teníamos componentes mecánicos con una electrónica muy básica y control y de esa manera operaban. En la actualidad tiene que trabajar en forma armonizada y más aún. En este minuto es demasiado fuerte esta parte, la parte de desarrollo de software, porque todo aquello que pueda ser en términos de software, de procesamiento de información, eh, reemplazado en nuestro racionamiento humano, que pueda ser reemplazado en forma computacional, eso es lo que se está haciendo. Sin embargo, nuestra carrera fundamental es mecánica y felizmente nuestra carrera tiene que interactuar directamente con la materia. Lo otro es muy importante para así darle los inputs a la parte de control y de esa manera controlar las acciones mecánicas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de desarrollar proyectos de carácter mecatrónico, evidentemente cuya función es cumplir algún rol dentro de una necesidad que se tenga. Y por lo tanto se trata de estructurar sistemas que interrelacionen la parte muy física, que es la parte mecánica, y donde está la frontera con la parte de electricidad, con los actuadores, y de esa manera entonces en forma armónica lograr que un sistema funcione. Puede ser una máquina independiente o puede ser más de una máquina para formar sistemas o celdas de manufactura flexible o ese tipo de productos, o en forma individuales como un producto de uso cotidiano como una aspiradora, ¿verdad?, que trabaje en forma autónoma, que no sea una máquina para aspirar, sino que sea un sistema mecatrónico que
haga el trabajo por nosotros. Entonces, en ese contexto han sido mis trabajos, y quisiera transmitirle que de todo esto que hay aquí, no es tan simple armonizar todo para que funcione armónicamente, valga la repetición, y como seguramente la gran mayoría de la parte electrónica la manejamos poco o nada, que habrán excepciones, por supuesto, ¿verdad? Y lo mismo que la parte mecánica también nos ocurre. Nosotros difícilmente vamos a construir una rueda dentada, o vamos a construir un rodamiento, porque un montón de piezas que ya están fabricadas en serie. Entonces, nuestro gran objetivo es más bien seleccionar y de esa manera armonizar los distintos componentes para formar un sistema mayor. Me gustaría transmitirle este concepto, que lo más sustantivo es entender el control de posición de los grados de libertad, y con eso nos permite controlar. La verdad es que cualquier acción, flujos energéticos de diversa naturaleza, como flujos térmicos, flujos másicos, movimientos de sólidos, de líquidos, etc. Entonces, lo sustantivo del punto de vista de control es entender el control de posición, lo cual significa controlar posición, velocidad y evidentemente aceleración, para no tener problemas con las sobrereacciones o los impactos que los motores le pueden inducir por torques excesivos a la parte mecánica. Entonces, en ese contexto, es más o menos así en resumen, ¿verdad? Hay que, para un producto dado con un requerimiento en específico, hay que, evidentemente, lo primero que debemos tener clarito es qué queremos hacer, vale decir, cuáles los requerimientos que hay que cumplir. Luego es el diseño del producto en todo su contexto, no solamente la parte mecánica, sino que de todos sus elementos, como está acá escrito, la parte mecánica, compatible con los actuadores, con los motores, y los motores con los drivers, y los drivers con los controladores, la instrumentación, dependiendo del error que se requiere en el proceso, etc. Y después, para la parte de gestión de esa máquina, para poder ir generando en forma automática los movimientos, se requiere también, ¿verdad?, aplicar las estrategias de control y con los software para la toma de decisiones, de tal suerte que dentro de lo posible la intervención humana sea la menor. Todo bien, está diseñado, pero luego viene el tema hay que materializarlo, es decir, llevarlo al mundo real. Y para llevarlo al mundo real es importante el tema de la planificación, del cómo se va a hacer aquello que hay que manufacturar. Lo que se adquiere en el mercado, bueno, ahí hay un tema de financiamiento, pero además el tema de la planificación de la fabricación tiene que ver no solamente los componentes mecánicos, sino que también en algunos casos se requieren hacer algunos desarrollos de carácter electrónico. Y luego hacer el armado respectivo. Todo eso hay que planificarlo correctamente, puesto que por ejemplo, la parte mecánica tiene que estar pensada que en algún lugar tienen que hacer las conexiones de la información, vale decir, cables que llevan información de los instrumentos, y por otro lado, cables que llevan potencia eléctrica, y hay que concebirlos para que en la parte mecánica estén los espacios para que eso ocurra. Es armonizar un todo. Luego viene la parte final, que es la implementación del equipo, las pruebas y etcétera, y someterlo a los ensayos correspondientes. Cité algunos, digamos, de los trabajos que he realizado en conjunto con alumnos de diversa naturaleza. Aquí hay uno en donde esta es una mano de un ser humano que está operativa. No, perdón. Esta es la mano de un ser humano que está operativa, y esta, en cambio, es la mano de él, que no le obedece sus órdenes y tiene que hacer ejercicios. Entonces, se puede hacer su propia terapia, de tal suerte que al mover su mano que está operativa, tiene sensores de movimiento ese guante, y entonces replica esos movimientos este dispositivo que tiene adherido a su mano. Entonces, de esa manera él puede hacer los ejercicios que la terapia corresponda. Otro desarrollo que se hizo, a modo de ejemplo, es esta prótesis para una persona que nació sin su brazo derecho, y con la instrumentación correspondiente
logramos controlar un par de grados de libertad para que ella tomara por primera vez en su vida, cuando ella tenía 19 años, con su mano derecha, que antes no tenía, tomar un objeto, tomó un vaso en aquella oportunidad. Fue muy emocionante ver cómo ella, con su reacción ante esa acción. Y algo muy de mecánicos, acá otro proyecto en donde desarrollamos una máquina que se hacen los procesos de laminado y de refilado con el propósito de que se tomen todos los datos para estar orientado a laboratorios. ¿Okay? Eso más o menos es en líneas generales los trabajos a los cuales los invito si alguno de ustedes está interesado a que trabajemos en conjunto. Básicamente es eso, sí, ok. Hice un resumen porque